Muy buenas, ¿cómo están? Para los estudiantes del grupo número 5 del primer semestre paralelo C de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica de Madrid, es un gusto recibirlos. Como tarea de la asignatura de Historia y Filosofía del Derecho, el día de hoy realizaremos el debate sobre Revolución Americana y Derecho Indiano. Para facilitar el tratamiento de los temas, hemos dividido al debate en 4 temáticas distintas. La primera, la soberanía indígena y la Revolución Americana. La segunda, las costumbres y religión. La tercera, el impacto de la Revolución Americana en la tierra y los tratados indígenas. Y la cuarta, el legado del derecho indiano en la formación legal del Ecuador. Para poder desarrollar este debate, hemos dividido a nuestro equipo en 2 grupos distintos. Estos 2 grupos tratarán temáticas a favor y en contra sobre el derecho indiano. Yo seré su moderador. Mucho gusto, soy William Jacome y vamos a comenzar con la primera temática. Estimados compañeros, por favor, para el primer tema, la soberanía indígena y revolución americana. Empecemos con el debate. Muy buen día, compañeros. Como sabemos, nuestro tema es la soberanía indígena y la revolución americana. Como primer participante a favor de dicho tema ya mencionado, puedo decir que la soberanía indígena fue un aspecto central en la revolución americana durante la colonización. El derecho indiano se basaba en el derecho especial de indígenas, que reconocía y protegía a la autoridad de los líderes indígenas y la capacidad de autogobierno de las comunidades. La Revolución Americana buscaba la emancipación y el respeto a los derechos de todos, incluyendo a los pueblos indígenas más que todo. A continuación, mi compañera. Es importante mencionar que las comunidades indígenas ya poseían sus propias formas de gobierno y sistemas jurídicos mucho antes de la llegada de los colonizadores. El derecho indiano reconocía y protegía la autoridad de los líderes indígenas y su capacidad de autogobierno dentro de las comunidades. Asimismo, la Revolución Americana buscaba la emancipación y el respeto de los derechos de todos, y esto por supuesto incluía a los pueblos indígenas. Agradecemos al grupo número 1 por sus puntos de vista. Ahora es turno del grupo número 2 de darnos sus posturas. Por favor, continuemos. El indiano no siempre ha reflejado los intereses y las necesidades de los pueblos originarios, ya que en este siempre les ha tenido una limitada protección y al mismo tiempo reconocimiento en general, por lo cual debemos entender desde un punto de vista objetivo que el derecho indiano no fue parte clave la protección de los pueblos originarios en nuestro territorio, sino que ocupó un papel secundario, para no decir terciario, al momento de su defensa. Es importante tener en cuenta que el derecho indiano estaba relacionado y basado con el derecho castellano, y esto fue impuesto por la corona española, lo que significaba que los indígenas en su tiempo estaban sujetos a un sistema legal extranjero, donde no se les reconocía ni la cultura, ni la costumbre, y mucho menos las tradiciones. Lo que buscaba la Revolución Americana era un sistema de autonomía y libertad. Y esto implicaba el derecho indiano impuesto por los colonizadores. Gracias a los equipos por sus argumentos. Ahora pasemos al segundo tema, costumbres y religión. El equipo número 1 tiene la palabra.
Como segundo tema tenemos la costumbre y la religión. Como bien sabemos, a favor de este tema, podemos decir que la costumbre y la religión de las comunidades indígenas eran fundamentales en su forma de vida, y el derecho indiano reconocía y protegía estos aspectos. La Revolución Americana también se basó en la defensa de la libertad religiosa y la preservación de las tradiciones culturales. El derecho indiano proporcionó un marco legal que garantizaba la libre práctica de las costumbres y la religión indígena. A continuación, mi compañera. Igualmente es preciso destacar que el derecho indiano establecía mecanismos para la protección de los conocimientos y la sabiduría indígena. Esto incluía la preservación de la medicina tradicional, la agricultura sostenible y otros aspectos de carácter cultural y ambiental. Asimismo, la Revolución Americana buscaba la diversificación e igualdad, y de hecho fue el derecho indiano quien contribuyó a la progresión de este objetivo al promover y proteger las costumbres y religiones indígenas. Muchas gracias al equipo 1 por exponer sus argumentos. Ahora es turno del equipo 2 de darnos su posición. El derecho indiano fue parte crucial de que muchas costumbres y prácticas religiosas fueran desapareciendo, o al mismo tiempo, en su intento de controlar y organizar la vida de las comunidades indígenas, buscó imponer la religión católica y las costumbres europeas. Es decir, que eliminó y prohibió las prácticas religiosas indígenas, así como la imposición de rituales y creencias católicas. Junto a esto, las prácticas comunitarias, junto a la pérdida de autonomía y la alteración de las formas de la vida, dañaron a todos los pueblos. Además, es importante tener en cuenta que no siempre el derecho indiano garantizaba la igualdad entre todos, entre los indígenas y los colonizadores. Las comunidades indígenas estaban sujetas a un estatus muy inferior y se prestaba a discriminaciones en muchos aspectos. Lo que buscaba la Revolución Americana era la igualdad y la justicia para todos, y esto implicaba cuestionar el derecho indiano y luchar por un sistema legal más equitativo. Muchas gracias a los dos equipos por sus posturas. Ahora pasaremos a la tercera temática: el impacto de la Revolución Americana en las tierras y los tratados indígenas. Como tercer tema tenemos el impacto de la Revolución Americana de la tierra y los tratados indígenas. A favor de este tema, podemos decir que la Revolución Americana tuvo un impacto significativo en la relación entre los colonizadores y las comunidades indígenas, en términos de la tierra y los tratados. Durante la colonización se establecieron tratados con las comunidades indígenas para garantizar sus derechos a la tierra y a la autonomía. Estos tratados fueron reconocidos y respaldados por el derecho indiano, que consideraba a los indígenas como sujetos de derecho y garantizan una relación más equitativa entre los colonizadores y los indígenas. A continuación, mi compañera. Es conveniente destacar que los acuerdos y tratados con las comunidades indígenas fueron pieza clave para el desarrollo de las colonias y los Estados Unidos. La Revolución Americana impulsó una reflexión sobre los derechos y la justicia, lo cual conllevó a un mayor reconocimiento y respeto hacia las comunidades indígenas y sus derechos a la tierra. El derecho indiano proporcionó un marco legal para proteger estos derechos y así de esta forma garantizar una relación equitativa tanto entre colonizadores como indígenas. Gracias al equipo número 1. Ahora pasemos con el grupo número 2.
indiano sigue viéndose en nuestros tiempos, tuvo un impacto significativo en la organización social y política de las comunidades indígenas. Estableció divisiones territoriales y estableció la figura en las comunidades. Aunque se han realizado esfuerzos en la construcción para corregir estas injusticias, a lo largo de la historia, la distribución de la tierra en Ecuador sigue siendo un tema de controversia y de desigualdad. El derecho indiano estaba siendo influenciado por el poder y los intereses de los colonizadores. Si bien algunos tratos y acuerdos se establecieron, pero a menudo eran desequilibrados, ya que siempre favorecían a los colonizadores en territorios de los indígenas. Lo que buscaba la Revolución Americana, ellos buscaban una igualdad y sobre todo la justicia. Y esto debía cuestionar el derecho indiano. Era un proceso para garantizar una relación más equitativa y respetuosa con las comunidades indígenas. Muchas gracias a los dos equipos por sus argumentos. Ahora pasaremos al cuarto y último tema: el legado del derecho indiano en la formación legal del Ecuador. Como cuarto y último tema, tenemos el legado de derecho indiano en la formación legal del Ecuador, nuestro querido país. Se puede decir que el legado del derecho indiano en la formación legal del Ecuador es innegable. El derecho indiano sentó las bases para la protección de los derechos indígenas y la preservación de las costumbres y la cultura. La Constitución del Ecuador reconoce la plurinacionalidad y la diversidad cultural de nuestro país, lo cual es el reflejo del reconocimiento y respeto a los derechos indígenas que se organizaron en el derecho indiano. También el derecho indiano influyó en la configuración de los sistemas judiciales y jurídicos del Ecuador. De hecho, muchos de los principios y conceptos jurídicos del derecho indiano aún se exponen dentro del marco legal ecuatoriano. Esto demuestra que el derecho indiano ha dejado un legado duradero en la formación legal del Ecuador y ha contribuido a la construcción de un sistema jurídico mucho más inclusivo y respetuoso con la diversidad cultural. Agradecemos la participación del equipo número 1 en este debate. Por favor, equipo número 2, ahora ustedes tienen la palabra. Que la colonización, junto con el derecho indiano, trajo consigo una intensa disputa por las tierras y los recursos naturales de América, lo que afectó directamente a las comunidades indígenas. Después de la Revolución, hubo discusiones y debates sobre los derechos de la propiedad de la tierra y la justicia para las comunidades indígenas, lo cual derivó en muchos problemas que esto fue robado a nuestros pueblos. En muchos casos, los intereses económicos y territoriales de las nuevas naciones independientes prevalecieron sobre los derechos indígenas. El legado del derecho indiano en la formación legal en el Ecuador debe ser analizado a profundidad un poco más críticamente. Debe ser reconocido en todos los aspectos positivos, pero también hay que cuestionarlos, las limitaciones y los sesgos coloniales que pueden persistir en el sistema legal. Es necesario promover una justicia más intercultural que valore y sobre todo respete la diversidad cultural de los derechos indígenas, así de una manera más amplia y significativa. Agradecemos la participación de los dos equipos en este debate. Sin duda, es un tema que da para muchas argumentaciones y muchas posturas distintas. Ahora, como ecuatorianos, solo nos resta honrar la plurinacionalidad y las diversas culturas que tenemos heredadas de nuestro pasado.
Muchas gracias por su atención.